Buenas tardes y gracias por su sintonía. Hoy tenemos con nosotros a la abogada y experta, una colega, Carolina Leva, y ella nos va a hablar hoy sobre acuerdos que tienen que ver con los casos de familia. Nosotros hemos recibido muchas preguntas de ustedes, gracias por eso, y los vamos a hablar sobre las preguntas y darle mucha educación en esta área de la ley. Pero antes de empezar el segmento de hoy, como siempre, muchísimas gracias al equipo de WLRN, el segmento en español, empezando con el buenísimo director Al Chacoy, Ricardo, John, Gus y Charlie. Muchísimas gracias por todo lo que hacen. Sin ellos, esta programación no sería posible. Y ahora, con un gran orgullo, les presento a nuestra invitada de hoy, Carolina Leva. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Muchas gracias por invitarme hoy. Y gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre todo acuerdos de familia, pero antes de empezar, ¿nos puede hablar sobre usted, de dónde eres y por qué decidiste estudiar la ley? Bueno, Ana, soy nacida y criada aquí en Miami de padres colombianos. Estudié en la Universidad de la Florida y después estudié la ley en la Universidad de Miami. Lo que inicialmente me interesó la ley fue una clase que tomé en la Universidad de la Florida que se llamaba Las Comunicaciones y la Ley. Y tuve un profesor tremendo que hizo el sujeto muy interesante y desde ese tiempo me enamoré de la ley y hice todo lo posible para entrarme a la escuela de la Universidad de Miami y tomé los exámenes necesarios, tomé las clases necesarias y he estado practicando ya 10 años, 6 años en mi bufete que está localizado en el condado Miami-Dade. Hago mi práctica en el condado de Dade y Broward. Tengo mi socia de negocios, Lauren Marsicano. Ella se dedica a los asuntos de negocios y yo me dedico a los asuntos familiares. Y también su colega, ella también hace contratos de negocios y esos asuntos, ¿no? Sí, exacto, exacto. Bueno, vamos a hablar hoy sobre los acuerdos que tienen que ver con familia, porque en esta área hay muchos acuerdos y normalmente los casos se transan con un acuerdo. Pero antes de tener un caso de familia, hay otros acuerdos que pueden hacer. Y queríamos hablar, Carolina, sobre los acuerdos prenupciales. Vamos a empezar con ese. ¿Nos puede hablar sobre el proceso de obtener un acuerdo prenupcial y si es más común ahora en esta época, este tiempo, y mucha gente lo están haciendo? Háblanos sobre esos tipos de acuerdos. Es muy interesante porque los acuerdos prenupciales es un acuerdo que se entra, como dice el nombre, antes de que uno se casa. Y hay ciertos requisitos que el Estado de la Florida requiere para estos acuerdos. Primero, tiene que estar escrito. Las dos partes lo tienen que firmar voluntariamente y deben tener un intercambio de documentos financieros, porque uno de los componentes más importantes es la transparencia, para que las dos partes sepan exactamente qué están acordando. Y yo diría que en mi experiencia estos acuerdos se han vuelto muy comunes. Anteriormente yo había escuchado muchos comentarios de que es mala suerte entrar a estos acuerdos porque ya estoy pensando en divorcio antes de casarme. También he escuchado, pero yo no tengo mucho, entonces yo no necesito uno de estos acuerdos. Pero creo que la mentalidad especialmente, el pensamiento, especialmente después del COVID, ha cambiado mucho y lo que he visto es mucha gente de una clase económica más de lo que uno diría regular, buscando estos acuerdos, porque la realidad es que un acuerdo prenupcial le da el poder a uno. Uno es la persona que está creando los componentes del acuerdo y uno lo está creando en la manera que le parece justo. Y no es decir que está fuera de la ley de la Florida,
pero le da a uno el poder de tener más control y de decidir este acuerdo antes de que se empiece un proceso de divorcio. Sí, porque a veces, y muchas personas quizás no sé, pero si una persona tiene una propiedad y es antes del matrimonio, pero se casan y no tienen este tipo de acuerdo, a veces esa propiedad se puede convertir en algo que puede ser de matrimonio, o la otra persona quizá va a tener una reclama de equity por dinero de una propiedad o una casa. So, como dijiste, es muy importante tener ese poder porque no sabemos lo que va a pasar. Y después, como mencionaste, después de la pandemia, del COVID, había muchas personas que se estaban divorciando. So ahora las personas como normales, si no tienen propiedades, quizá todavía van a beneficiar con un tipo de acuerdo. Carolina, tengo unas cuantas preguntas y queremos saber qué tipo de provisiones deberíamos incluir en estos acuerdos. Okay. Hay varias provisiones que se pueden incluir. Las más comunes son las provisiones que tienen que ver con la propiedad premarital y la propiedad conyugal. ¿Y qué es propiedad premarital? Ok, por ejemplo, digamos que 3 años antes de que yo me case, yo, mi hermana y mi mamá compramos una propiedad juntos. El porcentaje de interés que yo tengo en esta propiedad es premarital, porque no estoy casada. A los 3 años me caso con alguien. Yo quiero proteger el interés de mi propiedad y lo más inteligente para hacer es entrar a uno de estos acuerdos. Se ve mucho en estas situaciones cuando hay varias personas en una familia que han invested en esta propiedad y quieren la protección para que nada le ocurra a este bien premarital si ocurre un divorcio. So, esa porción o esa provisión va a decir lo que es antes de matrimonio va a seguir siendo mío. Lo que viene después, si no está juntado entre los dos nombres, quizá eso todavía se va a clasificar como si fuera algo que no está por dentro, lo que las personas van a calificar como marital property o propiedad del matrimonio. Muchas veces se ve que la propiedad premarital se quiere mantener separada de las dos partes, porque se ha pagado, se ha hecho trabajo, todo ha sido independiente o la mayoría ha sido independiente. Entonces, eso es lo que se hace con la propiedad premarital. Pero ahora también entramos al asunto de la propiedad conyugal. Y estos acuerdos premaritales le da a uno, como hemos dicho, el poder de hacer decisiones de cómo se va a decidir. Porque lo más típico es, bueno, si se compra durante el matrimonio, entonces lo vamos a separar igual. Pero hay gente que tiene diferentes ideas. Por ejemplo, si hay una de las partes que ha invertido 95% del dinero para comprar una propiedad durante el matrimonio, tal vez esa persona quiere la protección de un acuerdo para asignar que este bien sea separado de una manera diferente basada en lo que se ha invertido. La segunda pregunta, en este tipo de acuerdo, ¿es posible de designar, vamos a suponer que dos personas se van a casar y piensan a tener una familia, quieren niños, 5 niños, y es posible de incluir en un acuerdo el alimenticia de los niños, el horario de los niños? ¿Eso es posible en las leyes de la Florida? En la ley de la Florida, Ana, esos componentes no se pueden incluir en un acuerdo premarital. Entonces, si uno lo incluye, no es enforzable, porque esos asuntos, los asuntos que tienen que ver con los niños, eso se tiene que determinar en el momento del divorcio, porque el juez va a considerar el mejor interés del niño, la niña, los niños
en ese momento. No es algo que uno puede planear años antes. Sí, porque el estándar de aquí de Miami y creo de todo de los Estados Unidos es cuál es el mejor interés de los niños. Exacto. Y antes del matrimonio no van a saber lo que los intereses de los niños van a hacer porque ni no hay están, niños, muchas exacto. veces no hay niños. Sí. Entonces, la realidad es que uno quiere planear por los niños, pero uno no sabe cambios en circunstancias o qué trae la vida y qué cambios van a impactar a los niños. Y el mejor momento para hacer esas decisiones es en el tiempo del divorcio. Y eso vamos a hablar sobre el plan de crianza en un momentico, pero antes, para terminar el tema de los prenuptials, ¿cuándo debería, si una persona se va a casar, cuándo debería hacer unos tipos de estos acuerdos? ¿Es posible hacerlo entre una semana, un día? ¿Cómo es el proceso en eso, con esos detalles? Pues no quiero decir que hay necesariamente un número mágico. No es decir 10 días antes, 30, 45, 80. En mi práctica, lo que tratamos de hacer es tener lo más tiempo posible antes de que uno se casa, porque el propósito es entrar a este acuerdo antes del matrimonio. Tener suficiente tiempo para poder crear el acuerdo, intercambiar los documentos financieros y otorgar la oportunidad que la otra persona tenga tiempo para negociar, cambiar los términos, que ellos cojan su propio abogado, porque eso es muy importante, que las dos partes sean representados en este acuerdo y que hay lo más entendimiento posible para poder entrar y firmar este acuerdo voluntariamente. Sí, para que nuestros televidentes sepan que nosotros también hemos hecho casos juntas, a contraria, pero a la misma vez juntas porque estamos tratando de representar nuestro propio cliente, pero a la misma vez estamos tratando de negociar ciertos términos y es súper importante que ellos entiendan lo que están firmando y que tienen suficiente tiempo, porque eso evita muchos problemas que pueden venir en el futuro si se divorcian y dicen, bueno, yo no sabía lo que estaba firmando y me lo dieron un día antes de que nosotros íbamos a casar. Y eso las cortes lo ven, no lo ven bien si es la día antes y no estaban representados. Exacto. Varias razones por cuales se puede invalidar este acuerdo es falta de representación correcta del acuerdo, fraude, apresurar a la otra persona, como has dicho, si uno le da este acuerdo a la otra persona el día del matrimonio, 2 horas antes de que uno se va a casar y hay 200 personas esperando en una iglesia que se casen, eso se considera coerción negativa y una presión que una corte no va a aceptar. No. Y puede crear o puede invalidar este acuerdo. Ahora, vamos a hablar sobre el plan de crianza, porque normalmente si una persona, o si no están casados, pero tienen hijos en comunes, si van a la corte, tienen que tener un tipo de plan de crianza para que la corte le dé una orden. ¿Nos puede hablar sobre cuáles son los tipos de provisiones que tienen que estar incluidos en este tipo de acuerdo? Y ¿es posible de incluir un horario para los niños en este acuerdo? Bueno, el plan de crianza es un documento que es importante en los casos de paternidad, que es decir, un caso donde la mamá y el papá no estaban legalmente casados cuando nació el niño o la niña. Y también se usa en los casos de divorcio, que es cuando nacen los niños en un matrimonio legal. Estos planes tienen varias provisiones. De las más importantes son el tiempo compartido que va a tener el niño con la mamá y con el papá. Es decir, va a pasar, digamos, lunes y martes con el papá, martes y miércoles con la mamá y van a alternar viernes, sábado y domingo. Lo que es importante en cualquier acuerdo de familia es ser lo más específico que uno puede ser,
porque uno no puede enforzar un acuerdo que es ambiguo. Entonces, uno quiere, bueno, el tiempo compartido específico, la manera en que decisiones se va a hacer para el niño o la niña. Es decir, las decisiones de educación médica o religión también es otra cosa que se puede poner en este plan de crianza. Se va a criar en la manera católica o judía, o dependiendo de qué es la importancia de cada mamá o papá. ¿Y cuál padre puede ser esa decisión? Y normalmente siempre queremos que sean los dos padres, pero a veces si uno de los padres no está en la vida de los niños, ¿cómo van a saber cuál es el mejor interés de los niños? Sí, es muy importante. ¿Y nos puede decir otros tipos de provisiones que deberían incluir? ¿Hay provisiones sobre si van a llevar los niños a Disney World o a otro país? Sí, las provisiones de viajar normalmente se incluyen. Es decir, cuántos días antes de viajar tienes que notificar. Si vas a viajar internacionalmente, qué tipo de aprobaciones necesitas, quién va a sostener el pasaporte durante el año cuando el niño no está viajando. Todo eso se puede incluir. También uno quiere tener provisiones acerca de los días de fiesta. Entonces, las navidades, el cumpleaños del niño, cumpleaños de los papás, Día de la Madre, Día del Padre, Pascua. Los días importantes para uno lo quiere poner en este acuerdo específicamente. Y normalmente estos días se consideran más importantes que el tiempo compartido normal. Y ¿nos puede dar un consejo? Vamos a suponer que yo estoy entrando en un acuerdo, tengo niños y no sé cómo voy a dividir el tiempo o los días de fiesta, por ejemplo. ¿Qué son el típico, cómo se ven los típicos casos que usted hace, que son padres que 50-50, ellos son buen padres y quieren tener tiempo compartido que es fair para los dos? ¿Se puede intercambiar entre los años? ¿Cómo funciona eso? Sí, uno intercambiaría estos días de fiesta año por año. Entonces, decir, si la mamá coge el 24 de diciembre en el 2013, normalmente el papá va a coger el 24 de diciembre en el 2014. Es para que sea lo más justo posible en dividir estos días, porque naturalmente uno quiere pasar tiempo con sus niños, pero uno hace muchas memorias especiales en estos días de fiesta. Entonces uno quiere que sea bien específico y que considere las necesidades de los niños también, en poder pasar tiempo con los dos papás en estos días especiales. Y eso también es muy importante porque normalmente cuando una pareja entra en un plan de crianza, si hay ciertas provisiones que no están incluidas y no son tan importantes que si no lo incluye la corte no te va a dar el divorcio, pero vamos a suponer como cuánto tiempo tiene que dar para recibir dinero después de que usted pagaste por un costo. Ciertas cosas, provisiones sobre gastos de abogado, si no lo incluye inicialmente, va a ser un poquito más difícil de incluirlo después, porque en ese momento ya como no es necesario, la corte no te va a decir lo tiene que hacer. Y me ha pasado a mí cuando, como típico provisión que los abogados saben que queremos poner algo que si tiene que enforzar un acuerdo y la corte da una orden en su favor, la otra persona tiene que pagar los gastos. Esa provisión es súper importante porque eso le da el poder a la persona que quiere enforzarlo, hacerlo sin tener que pensar, esto me va a costar mucho dinero. Y también le da a la otra persona una razón tiene que cumplir en lo que firmaste, you know? Sí, yo diría esas provisiones de los honorarios de abogado son muy importantes, especialmente si uno piensa que la otra parte
no va a cumplir con las provisiones de los acuerdos y uno piensa que uno va a tener que enforzar estos acuerdos. Porque desafortunadamente, aunque uno entre a un plan y uno firma el plan y se considera legal, eso no va a garantizar que las dos partes van a seguir la letra de la ley o la letra de este acuerdo. Y lo que habías dicho anteriormente también es muy importante. Lo que yo he visto mucho es una mamá o un papá que vienen después de que se representaron ellos mismos. Firmaron un plan de crianza por firmarlo, porque no querían pelear o porque la otra persona le dijo, no te preocupes, firme esto, pero lo vamos a hacer diferente entre nosotros. Y de repente no se hizo de la manera que verbalmente acordaron, sino de la manera que está en el acuerdo. Entonces yo tengo estas personas que vienen, quieren cambiar el acuerdo y la realidad es que estos acuerdos, después de que estén firmados, este plan de crianza, después de que esté firmado y sometido a la corte, es mucho más difícil modificar. Hay un estándar más alto para modificar que el estándar inicial para entrar a este acuerdo. ¿Y cuál es el estándar para modificar un acuerdo? Bueno, el estándar para modificar el acuerdo es un cambio que no estuvo anticipado, substancial, cambio de circunstancias que es permanente. Y eso que no estaba anticipado al momento que firmaron inicialmente. Exacto, o sea, no es un cambio que existía o que se sabía en ese momento, sino es un cambio que ocurrió después y es un cambio substancial y es un cambio permanente, es decir, no es un cambio que solo va a impactar los próximos 2 meses. Sí, por ejemplo, vamos a suponer que yo estoy casada, me voy a divorciar y el esposo mío él maneja aviones y yo sé que él viaja mucho. Si yo sabía eso y que el horario de él es tan diferente, pero yo lo sé al momento que estoy firmando, yo tengo que cumplir. Es muy difícil aprobar que hay un cambio que yo no sabía, que no estaba anticipado, cuando ya yo sé que este es el horario, nunca está fijo y eso también ha pasado. Pero vamos a suponer, porque el momento que alguien entra en un acuerdo, vamos a suponer que los niños tienen 3 años. ¿Qué pasa si los niños ahora tienen 10? ¿No sería diferente lo que es el mejor interés? ¿Eso sería suficiente para cambiar un acuerdo? Desafortunadamente, de la manera que la ley de la Florida lo tiene, cambio de edad solamente no es suficiente para hacer un cambio de este acuerdo. Entonces uno puede decir, bueno, señor juez, este acuerdo se entró cuando la niña tenía 2 años y ahora tiene 16 y no quiere estar con el papá. Eso mismo no va a ser suficiente para cambiar este acuerdo. Porque a veces también la corte tiene como factores. Al final del día siempre el mejor interés de los niños, pero uno de los factores es la preferencia del niño, pero también la corte tiene que ver la edad y lo que está pasando con ese caso específico. No es que tiene 10 años y mami me da la comida que me gusta más y por esas razones tiene Exacto. Sí. No es, bueno, me gusta ir donde mi papá porque me deja quedar despierta hasta las 12 de la noche y no tengo que hacer tareas. Porque aunque diga un niño de esa edad que quiere estar con o mami o papi, no es necesariamente que ese niño o niña sepa que lo que es en el mejor interés de ella o él. Entonces, hay muchos factores que se consideran, pero si uno ya ha entrado a un acuerdo y no le gusta el acuerdo, eso no va a ser suficiente. Pero si es posible de modificarlo, si puede enseñar que hay un cambio que no estaba anticipado. Sí, substancial, que no estaba anticipado y que es permanente. Y es posible, bueno, los gastos de los niños, eso también está incluido en esos tipos de acuerdos. Sí, regularmente uno va a tener provisiones acerca de los gastos, digamos, de médicos, los copays, gastos de, digamos, braces, eso se incluye. También tiene uno los gastos de un daycare o de summer camp que se pueden incluir en el acuerdo también, porque si los dos papás están trabajando
el full time, entonces van a necesitar ayuda para cuidar a los niños, especialmente, digamos, en el horario del verano. Y eso también se puede modificar si hay un cambio en, vamos a suponer, en el salario. ¿No es cierto? Sí, en teoría, cuando hay un cambio en el salario, se pueden hacer varios cambios del acuerdo o por lo menos las provisiones financieras en un plan de crianza. Es decir, la manutención, la manera que se divide los costos, digamos, como médicos o del summer camp o de cualquier tipo de gastos en ese tipo de universo. Bueno, ya Carolina, se nos está acabando el tiempo. No sé si usted tiene algunas últimas palabras para nuestros televidentes. Bueno, creo que lo único que le puedo decir es si están pensando divorciarse o casarse y tienen en mente que quieren crear alguno de los acuerdos que hemos discutido hoy, es muy importante que hablen con un abogado que tenga experiencia en asuntos familiares. Bueno, y si te quieren contactar, pueden buscarte en el internet y Sí. en la pantalla tenía su correo electrónico. Sí, por supuesto. Muchísimas gracias por estar con nosotros y a ustedes hasta la próxima semana.